Muy bien, damos gracias al Señor que tenemos este tiempo especial con su palabra, agradecido porque podemos alabar su nombre con todo lo que significa para nuestra vida. Y hoy nos toca continuar con la serie que venimos viendo, que venimos compartiendo los domingos, la serie acerca de conocer o estar conociendo al Espíritu Santo. Comenzamos mirando la promesa del Espíritu Santo del Señor Jesús en Juan 14, 15 y 16. Luego vimos cómo se cumple esa promesa en Hechos capítulo 2, a partir del cambio de la ley del pecado a la ley del Espíritu. El domingo pasado estuvimos deteniéndonos en pensar y reflexionar acerca de la persona y los atributos como persona que tiene el Espíritu Santo, lo que puede transformar y cambiar nuestra vida. Y hoy nos toca detenernos en un pasaje muy especial. Toda la Biblia es especial, toda la Biblia es poder de Dios, es palabra de Dios, es inspirada por Dios, pero hay pasajes que verdaderamente movilizan el corazón, movilizan el alma, que nos tienen que ayudar a transformar nuestra conducta y nuestra vida. Y este es uno de esos pasajes, Gálatas capítulo 5, el verso 16. Nos vamos a detener acá hoy para mirar juntos acerca del fruto del Espíritu. Ese es el tema que hoy nos convoca, el fruto del Espíritu. Y es importante que tengamos concepto, definición, significado y noción de lo que significa el fruto del Espíritu, porque es lo que nos va a llevar o lo que va a manifestar el crecimiento, la dedicación, la vida espiritual y el cumplimiento de algo que venimos repitiendo a lo largo de estos domingos, que es el propósito de Dios. Cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, porque en definitiva el valor de nuestra existencia está ahí. El valor de lo que somos está en hacer lo que Dios quiere que hagamos, en ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Por amor al contexto, arrancamos en el verso 13. El apóstol Pablo viene escribiendo en el libro a los hermanos de Galacia acerca de que ellos se habían extraviado, estaban siendo confundidos por los judaizantes, por aquellos que querían conservar, mantener, vivir en la ley, esa ley del pecado que había sido dejada afuera porque vino el Espíritu, porque estamos en la era de la iglesia. Y el apóstol va haciendo todo un raconto, un recorrido acerca de la promesa dada a Abraham, y que luego vino la ley, pero por la ley no podemos ser justificados. La ley solamente vino a mostrarnos el pecado para darnos cuenta que nosotros no podemos vencer al pecado en nuestras propias fuerzas. Y en ese contexto en que Pablo le está diciendo Gálatas, fuerte habla el apóstol, dice: Gálatas, ustedes son unos insensatos, necios, se han extraviado, no pierdan de vista lo que tienen el Espíritu de Dios, no pierdan de vista lo que han logrado en Cristo y no se desvíen. Y llega al verso 13 del capítulo 5 y dice así la palabra del Señor. Dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a vos mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Y aquí arranca el verso 16. Digo, en este contexto, digo entonces, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Verso 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor, y en este contexto de lo que va hablando Pablo acerca de el desvío conceptual de los Gálatas que se estaban creyendo o estaban asumiendo o accediendo a un mensaje erróneo, el apóstol introduce o vuelve a traer el concepto del Espíritu, de la obra del Espíritu y lo que tiene que manifestarse en nuestro ser interior. En varias de las canciones que cantábamos nos hablaba de la libertad, las canciones nos hablaban acerca de dejar que el Espíritu haga la obra, que Cristo sea el que se manifieste en nuestra vida, que la relación con Dios sea lo que tenga prioridad en nuestra vida. Ahora, el apóstol dice, ustedes fueron llamados a libertad. Ahora, esa libertad que tenemos en Cristo no es una ocasión para decir, yo hago lo que quiero. Esa no es la libertad espiritual, no es la libertad de Dios. Más bien, Dios nos dio la libertad de la esclavitud que tenemos en el pecado, nos saca de esa condenación a la que nos lleva el pecado, a esa muerte, a esa separación eterna de Dios, y nos lleva a un lugar de libertad para vivir y buscar y enfocarnos en estar en la voluntad de Dios, en el propósito de Cristo, en la obra del Espíritu. Y es así como entramos en el concepto de la lucha interior, de lo que damos en llamar la batalla espiritual. Estamos continuamente expuestos a un conflicto interno. En una simple expresión sería, dormimos con el enemigo. Nosotros somos nuestro propio enemigo. Y esta lucha interior, esta batalla espiritual, se da en cada momento de nuestra existencia. Es una realidad si hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, como el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, si hemos nacido de nuevo a una nueva creación espiritual, si el Espíritu Santo mora dentro nuestro, inevitablemente vamos a tener una lucha interior. Los versículos que leímos, 16 y 17, en otra versión dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Hay una lucha dentro nuestro. Hay un conflicto dentro nuestro. Tenemos dos naturalezas que conviven, que coexisten. Tenemos el Espíritu de Dios, que dice Efesios capítulo 1, verso 13, que al creer en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra redención, de esa posesión que hemos adquirido pero que todavía no tenemos, que es el acceso al cielo. Entonces, tenemos, porque cuando creemos en Cristo, la naturaleza caída, pecaminosa, carnal, esta maldad que tenemos en nuestra existencia, en nuestro miembro, en nuestro cuerpo caído, que está maldito a causa del pecado, como está toda la creación, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, dice la Biblia. Y al ser pecadores, la lucha interior, esta batalla espiritual, se da constantemente. No es que estamos acá en este lugar, en estas cuatro paredes, y nuestra vida entra en un estado de levitación espiritual y no pasa nada. No, en cualquier lugar en el que nosotros estemos, estamos en una constante batalla espiritual que se libra con nuestros pensamientos, que se manifiesta a partir de la experiencia que tenemos de lo sensorial, de todos nuestros sentidos, y nuestra vida está constantemente expuesta a la lucha espiritual, a la lucha interior, a la batalla. Y eso es lo que el apóstol describe acá, y lo hace en el marco de esta libertad. Ustedes son libres, pero ustedes son libres para hacer la voluntad de Dios, no son libres para hacer la voluntad de Satanás, del padre del diablo, para hacer la voluntad del pecado que está en su vida. Y al ingresar en el concepto de la lucha interior, el apóstol lo que apunta, a lo que aspira, a lo que intenta o procura darles herramienta a los hermanos de Galacia, a los Gálatas y a nosotros, es que nosotros podamos ser conscientes de esto.
Porque fíjense esta frase, lo que desconozco me controla y lo que conozco lo puedo gestionar. Lo que desconozco me controla y lo que conozco lo puedo gestionar. Si yo no conozco que hay una batalla espiritual en mi vida, que hay una realidad en mi ser interior que me lleva a plantearme decisiones constantemente de lo que quiero hacer con mi tiempo, con mis recursos, con mis capacidades, con mis talentos, con mis dones, constantemente tengo que estar tomando decisiones y esas decisiones tienen que ser estratégicas en el conocimiento de lo que existe en mi vida. Que siempre, como decíamos la vez anterior que compartíamos, siempre hay dos caminos. Y esos dos caminos nos van a llevar a la bendición de Dios si somos obedientes, como Dios le planteó al pueblo en Deuteronomio capítulo 6, 7 y 8, la bendición de Dios, o las malas decisiones nos van a llevar a la maldición de Dios, porque ya está establecido así. Dios estableció para la obediencia bendición, para la vida en el Espíritu, para el cumplimiento de la voluntad del Padre, la bendición eterna y las promesas del cielo y la satisfacción del alma, o en caso contrario que tomemos otras decisiones que estén apartadas de este concepto de la santidad personal y de la vida en el Espíritu, nos van a llevar a la maldición. ¿Y esa maldición qué es? Consecuencias negativas para nuestra vida. Consecuencias tristes, consecuencias nefastas, consecuencias que lamentablemente dan a luz la muerte, que es el pecado en nuestra vida y en nuestra existencia. Entonces, el apóstol dice, tenés que saber, tenés que conocer que hay una tensión constante entre dos naturalezas y revisar esos impulsos para identificar si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Y esto es una disciplina, esto es un ejercicio, es una ejercitación constante de nuestro ser interior, de nuestro ser espiritual, para poder lograr obtener el pensamiento de Dios, la opinión de Dios, el corazón de Dios, para tornarle y darle a nuestra vida el sentido que Dios le quiere dar. Entonces, al ser consciente de la lucha interior, al darnos cuenta de lo que pasa en nuestra vida, volvemos a este concepto, a este principio, que es inclusive en lo que se divide la historia de la humanidad. Antes de Cristo estaba la ley, después de Cristo está la iglesia. Y la obra del Espíritu Santo morada en cada uno, porque cada uno somos templo de Dios, somos templo, morada del Espíritu de Dios. Somos la iglesia, cada uno en particular, porque somos personas amadas por Dios, que hemos sido justificados y que somos llamados hijos de Dios, que tenemos posicionalmente la entrada al cielo, pero en la que el Señor quiere que nosotros nos dediquemos en nuestra vida constantemente para vencer, triunfar sobre la ley del pecado y vivir en la ley del Espíritu, el concepto que vimos de Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Ahora es muy interesante el ejemplo que dan varios autores, varios predicadores utilizan este ejemplo para hacerlo gráfico acerca de lo que significa la ley del pecado en la vida y lo que significa la ley del Espíritu. Hay una ley, que es una ley física, natural, que está presente, que es la ley de la gravedad. Todo lo que tiremos hacia arriba vuelve, porque la Tierra es como un imán gigante. Todo puede ser que tiremos algo liviano y tarde un poquito más en bajar, o que tiremos algo pesado y tarde menos en bajar, pero la ley de la gravedad se cumple. Lo que sube, baja. Ahora, haciendo una comparación entre la ley del pecado y el espíritu, hay otra ley que vence a la ley de la gravedad y que es la que se utiliza para los aviones, para que los aviones puedan volar. Si tenemos la ley de la gravedad y todo baja, ¿cómo puede ser que los aviones puedan volar y trasladarse? Bueno, hay una ley que vence a la ley de la gravedad, que es la ley de la aerodinámica. Cumpliéndose determinados requisitos, los aviones, teniendo determinada potencia, determinada diseño, levantan vuelo y vuelan. Y esa ley vence a la ley de la gravedad. Ahora, que la ley de la aerodinámica vence a la ley de la gravedad, ¿significa que la ley de la gravedad deja de existir? No, la ley de la gravedad sigue existiendo. Si alguno de los factores que hacen que la ley de la aerodinámica se cumpla y que el avión pueda volar
tienen algún inconveniente, algún problema o alguna falla, la ley de la gravedad se va a cumplir y el avión va a dejar de volar, porque todo tiende a caer. De la misma manera pasa con nuestra vida espiritual. Hay una ley en nuestros miembros, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, que es la ley del pecado, la ley de la gravedad. Nos lleva continuamente, nuestro formateo humano nos lleva continuamente al mal. No sale solo, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para pecar. Pecar es parte de nuestra esencia. No necesitamos ni siquiera diseñarlo, planificarlo o disciplinarnos. El pecado nos domina y, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Cómo lo podemos vencer? A partir de los principios de la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu nos da las herramientas para, así como la ley de la aerodinámica vence la ley de la gravedad, nosotros podamos vencer la ley del pecado en nuestra vida. Ahora, significa que nosotros tenemos que mantener los niveles de combustible satisfactorios, mantener en óptimas condiciones todas las herramientas y el instrumental que Dios nos da para que nosotros podamos seguir volando. Porque si no, si hay alguna falla, nuestra vida se cae. Y eso es lo que el Señor y lo que el apóstol Pablo indican acá. Ustedes tienen que andar en el Espíritu. Y al andar en el Espíritu no van a poder satisfacer los deseos de la carne, porque la van a neutralizar. No es que va a dejar de existir, la batalla va a estar constantemente, pero ustedes la tienen que aprender a neutralizar. Ahora, buscando otro ejemplo que está desarrollado por el apóstol en este pasaje, nos habla acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, en esta comparativa que el apóstol hace. Y cuando habla de las obras de la carne, como decíamos recién, surge, aparece, fluye. Cuando encontramos un terreno baldío, cuando encontramos lugares que están abandonados, no vemos que salga fruto. El Señor ya en Génesis capítulo 3 le dijo al hombre que espinos y cardos iba a producir. Y naturalmente la tierra que está maldita a causa del pecado, así como el ser humano también está maldito a causa del pecado, la tierra da sus obras, da espinos y cardos. Florecen lo que damos a llamar los yuyos. Florece lo que no sirve para nada, que hay que periódicamente limpiarlo si, por ejemplo, uno tiene un terreno y es baldío para que no haya multas. ¿Por qué? Porque eso sale natural. Las obras de la carne salen natural, así como sale el yuyo en el terreno que nadie cuida, que nadie limpia. Ahora, a diferencia de esto, el fruto del Espíritu se cultiva, se trabaja. Así como una planta puede dar fruto de distintos frutos, manzana, durazno, pera, ciruela, lo que sea. Se trabaja, se cultiva, tiene un desarrollo cultural, de esfuerzo, de trabajo, de determinadas épocas del año, determinadas temporadas del año, hacer distintos trabajos culturales para que la planta pueda estar en condiciones de dar fruto. El fruto del Espíritu se cultiva, es un esfuerzo, es un trabajo que conlleva una disciplina. Y esa disciplina trae satisfacción, porque cuánta satisfacción hay que nosotros un día, a partir de ese esfuerzo, podamos recoger el fruto. Saber que hay un fruto que es para gloria de Dios, que es para bendición de nuestras vidas, que es para proyección de nuestra alma, que es para que tengamos trascendencia eterna, para que nuestra vida pueda invertir para el cielo. Y esas disciplinas espirituales son las que nos ayudan a vencer al pecado, a poder tener victoria sobre la oscuridad y que nuestra vida pueda estar en la luz de Jesús, para hacer testimonio y cumplir el rol que Él espera de nosotros. Entonces, estas dos naturalezas, estas dos leyes están en constante disputa, en constante pelea, en constante batalla, en constante decisión diaria de qué vamos a hacer. Y nos encontramos con esta comparativa, ¿no? Una cosa son las obras de la carne y otra cosa es el fruto del Espíritu. La carne no tiene fruto. La carne tiene obras. Y esas obras nos llevan a la muerte.
Esas obras nos llevan al pecado y ese pecado nos lleva a la muerte, a la separación de Dios. No hay fruto en el pecado. Esa obra puede llegar a tener determinada satisfacción temporal, los deleites temporales del pecado que habla Hebreo acerca de Moisés y sus decisiones sabias. Pero nos encontramos que en la carne no hay fruto, solamente hay fruto en el Espíritu. Y Pablo no encuentra una forma mejor que describir las obras de la carne que enumerándolas. Y no es que hace una enumeración, lo que daríamos de llamar taxativa, fija, estanca, que es eso y nada más. Hace la enumeración y después dice cosas semejantes a estas. Y a partir de esta descripción dice, si ustedes están haciendo esto, están en la carne. O sea, son obras de la carne, es pecado y en eso hay muerte. Identifiquen y fíjense en esta lista, si están haciendo esto, están en pecado, están haciendo las cosas mal, no están llevando fruto espiritual. Están llevando muerte. Y arranca y hace una primera selección. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, que es impureza, o lascivia, que es desenfreno. Estos 4 pecados involucran la inmoralidad sexual. El sexo fue creado por Dios con un propósito que es varios aspectos vinculados al matrimonio. En esos límites, en esa libertad del límite del matrimonio, Dios dio el sexo. Todas estas descripciones son todas distorsiones del ser humano. Son todas obras de la carne, es todo pecado, es muerte. Que no da ningún tipo de bendición para la vida. Lo único que termina trayendo es maldición. Y se cargan consecuencias tristes del pecado en la vida. Ahora sigue el apóstol y hace una mínima descripción acerca de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son los vinculados a la relación del hombre con Dios. Y dice, la idolatría, la hechicería o la brujería son obras de la carne que nos separan de Dios. La idolatría es darle lugar a una persona, a una cosa o a alguna situación en la vida, darle el lugar que le merece o le corresponde a Dios. Eso es obra de la carne. Si nosotros no le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, eso es muerte, es pecado, es separación de Dios, es pérdida para la vida. Y luego empieza a describir en esta obra de la carne todo lo que es el vínculo con el prójimo. Lo que dijo en el versículo 13 y 14 de este mismo capítulo 5, la ley se cumple en amar al prójimo como a vos mismo. Entonces dice, si hay enemistades, si hay pleitos o rivalidad, celos, si hay furia incontrolada, que es llamada ira, o hay interés propio, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, todos esos aspectos, toda esta descripción son obras de la carne. En eso no hay espíritu de Dios. En eso es separación, es muerte, es pérdida, es angustia, es dolor, es consecuencias tristes que son la maldición que Dios ha establecido para el que peca. Y dice, bueno, y esto y más, cosas semejantes a estas, son toda la descripción de lo que dice la ley que está mal, de lo que dice la ley que es quebrantar los mandamientos de Dios, porque todo lo que es pecado es quebrantar el mandamiento de Dios, es errar al blanco, es errar a lo que Dios espera para tu vida. Entonces la descripción del apóstol no se queda acá, pero es bastante amplia para decir, si estás haciendo esto, estás haciendo las cosas mal, no estás siendo guiado por el Espíritu, es más, estás satisfaciendo los deseos de tu carne. Estás satisfaciendo lo que tu carne te pide. Estás satisfaciendo lo que la vieja naturaleza te está exigiendo. No estás haciendo lo que Dios quiere, estás haciendo lo que vos querés. Que en definitiva ni siquiera es lo que vos querés, sino que es el pecado que está en vos que te domina. Estás haciendo la voluntad de tu pecado que te separa de Dios. Y el apóstol va un poco más allá y dice, los que practican tales cosas, yo ya se los dije, dice, y los amonesto de nuevo, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Porque el apóstol dice, ¿cómo puede ser que alguien que ha conocido a Cristo, que dice que es hijo de Dios, que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que se ha arrepentido de su pecado, sigue practicando eso? Entonces no es verdad. Hay una inconsistencia. No puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. Y no puede de un mismo corazón salir
la práctica de las obras de la carne, la práctica del pecado, sin reparar, sin detenerse, en que el Espíritu Santo mora en él. Pero en contraste a estas obras de la carne, el apóstol se detiene en características, en aspectos, en descripciones, en lo que forma, en lo que integra un concepto que es el fruto del Espíritu. No hay frutos del Espíritu. No habla en plural, habla de un concepto singular que está caracterizado por varias conductas, por varias actitudes espirituales que nos llevan a una victoria y a una vida de ganancia, a una vida de triunfar sobre la oscuridad, de triunfar sobre el pecado. Y el apóstol describe el fruto y dice que el fruto del Espíritu está integrado por el amor, que es el amor ágape, que es el amor desinteresado, que es el amor de Cristo, que se dio sin esperar nada a cambio. Cristo dio su vida en un amor totalmente desinteresado y en un amor completo y de entrega absoluta para darnos vida a nosotros, sabiendo que nosotros no le vamos a poder dar nada a Él. Y Él, sin embargo, por ese amor tan grande que tiene hacia la humanidad, se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Ese es el amor del Espíritu. No es una conducta que espera algo del otro. Es una conducta que da y una acción que da sin esperar nada del otro. El gozo, la felicidad interior, más allá de las circunstancias externas de lo que nos pueda estar pasando. La paz, el concepto hebreo de shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios. Esa paz que se va complementando, porque estos conceptos son interdependientes. El amor se vincula con el gozo, con la paz, la paciencia, la espera, tener la facultad de la largura del ánimo, de saber esperar en Dios, de dejarle las cargas y los pesos al Señor. Este concepto de paciencia es totalmente antagónico al concepto de la ansiedad. La ansiedad es del pecado, la ansiedad es la naturaleza pecaminosa. La ansiedad es estar en un futuro que la naturaleza pecaminosa, el pecado nos pone, pero que todavía no llegamos. La paciencia es el concepto de Dios, ese es el esperar en Dios, el reposar en Dios, el saber que Dios va a obrar en su tiempo y en su voluntad en lo mejor para nuestras vidas y no esperar nada en nuestras posibilidades humanas. La benignidad y la bondad son dos caras de la misma moneda. Benigno, posicionalmente, bueno en lo que Dios espera, y la bondad es poner esa benignidad en acción, demostrando de manera práctica y constante el amor y la bondad por los quienes nos rodean. La fe o el concepto de fidelidad, ser fieles a Dios, pero a la vez para ser fieles a Dios inevitablemente necesitamos la fe, porque sin fe, como repetimos constantemente y dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible. El Señor espera fe. Romanos 1:16-17 dice que creemos por fe y vivimos para fe. Mientras más grande es nuestra fe, más fidelidad tenemos hacia Dios. Mientras más crece nuestra fe, este concepto intangible de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, mientras más fe tenemos, nuestro escudo de defensa hacia la batalla espiritual es más grande, creemos tanto en el Señor que somos cada vez más fieles porque tenemos nuestra mirada puesta en el galardón, tenemos la mirada puesta en el cielo, tenemos la mirada puesta en lo que vale la pena, que es lo que no se ve, porque las cosas que no se ven son las importantes, porque esas son las eternas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros creamos. Para, como concluye, tener mansedumbre, tener templanza, dominio propio. Tener una vida de equilibrio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el poder de Dios a nuestra disposición si nosotros nos disciplinamos para vivir en el fruto del Espíritu. El poder de Dios, la victoria de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, la eternidad de Dios está en nosotros si nosotros permitimos y nos disciplinamos para que nuestra vida dé el fruto del Espíritu. Y dos veces en este pasaje dice Pablo en el verso 18, si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley.
Y dice al final del verso 23, contra estas cosas, contra estos aspectos, contra esta descripción, esta característica del fruto del Espíritu, no hay ley. ¿Por qué el apóstol hace tanta hincapié en que no estamos bajo la ley y no hay ley? Porque si vivimos en el Espíritu, somos ley para Dios. Nos transformamos en la ley del Espíritu, en la ley de Dios. No hay conducta guiada por el Espíritu, guiada en el fruto del Espíritu, que esté condenada por la ley. Porque la ley fue dada por Dios, por la Trinidad, por Cristo y por el Espíritu, para manifestar que la única manera de vivir en la vida cristiana, en la vida de Dios, en el propósito de Dios, es en el Espíritu. No hay ley. No hay necesidad de estar pensando si estoy cumpliendo o no un mandamiento, porque lo voy a estar cumpliendo. Mi tendencia natural va a ser al bien. El fruto del Espíritu me va a llevar constantemente a vivir en el bien, abandonando las conductas nocivas, pecaminosas, transgresoras que arruinan mi vida. Por eso es que el apóstol dice una y otra vez, contra esto no hay ley, vos sos ley, no estás bajo la ley. Porque estás viviendo en la ley de Dios. No hace falta estar pensando, no, esto está prohibido, no, esto está permitido. No hay que detenerse en esas cosas que son secundarias y periféricas. Vivimos en el Espíritu y el fruto del Espíritu nos lleva a cumplir el propósito de Dios. No es religión. No es religión de cumplir un sacramento, de cumplir un tiempo, de cumplir una forma, de estar en un espacio, de cumplir un ritual. No. Es vivir en lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto de lo que es ser feliz. No significa que no va a haber problemas, porque estamos en este cuerpo y somos polvo. Pero ahí está el secreto de encontrar el propósito para que estamos acá. Es vivir en el Espíritu. Es andar en el Espíritu. Es tener el fruto del Espíritu. Para que nuestra vida esté con Dios. En la obra de Cristo, vinculados y guiados por el Espíritu. Ahora, hay algo que es importante, que es trascendental. El Espíritu Santo tiene sus propias armas. El Espíritu Santo no obra con ninguna de nuestras armas carnales, pecaminosas, caídas. El Espíritu obra con sus propias armas. Dice Efesios 6:17, cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, de la armadura del creyente, de la armadura del cristiano, que tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si hay Espíritu, hay Biblia. La palabra de Dios es la herramienta del Espíritu. Siguiendo con el ejemplo de la aerodinámica del avión, cuando vemos un avión y, por ejemplo, nos hagan elegir cuál preferir que saquemos, ¿el ala derecha o el ala izquierda? El avión para volar necesita las dos alas. No es para decir si me quedo con una o con otra, necesito las dos. Lo mismo pasa con el Espíritu y la palabra. El Espíritu siempre nos va a llevar a la palabra. Porque la palabra da testimonio de Cristo y el Espíritu siempre nos lleva a Cristo. El apóstol Pablo escribe en Corintios capítulo 12, verso 1, ninguno que llame anatema a Cristo es guiado por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios siempre nos lleva a Cristo y a su palabra. Y encontramos varios ejemplos en la Escritura. Siempre ha estado el Espíritu con la palabra. En la creación, el consejo divino se reunió y decidió crear, y dice que todas las cosas fueron creadas con la palabra de su poder. El verbo, que fue la gente de la creación, que es Cristo, el verbo fue hecho carne para que nosotros pudiéramos tener vida. La misma palabra creadora es la palabra que nosotros tenemos hoy en el poder del Espíritu para tener la victoria sobre el pecado. En la creación estuvo el Espíritu y la palabra. En la salvación, en el diseño de la salvación, es obra de la Trinidad. Dios Padre enviando a su Hijo para salvarnos y enviando a su Espíritu para darnos la guía para llevarnos a Cristo en nuestra salvación. Es el Espíritu más la palabra. Y si vamos al ejemplo del Señor en el desierto,
Dice que el Señor se bautizó para cumplir y comenzar su ministerio. Desciende el Espíritu como paloma sobre él para llevar a cabo su ministerio. Viene la palabra del Señor. Gracias, hermanito. Y viene la palabra del cielo de Dios que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor comenzaba su ministerio y fue una obra transversal de la Trinidad. Ahora, no solamente esto. Cuando el Señor está 40 días y 40 noches en el desierto, en comunión con su Padre, dice que estuvo en ayuno. No comió ni bebió. Y dice que vino el Satanás para tentarlo. 3 veces lo tentó y el Señor le respondió las 3 veces de la misma manera: escrito está. Y le citó distintos pasajes del Antiguo Testamento. El Espíritu lo asistía al Señor, lo fortalecía al Señor para llevar a cabo su ministerio con la palabra. Hay un hermano que hacía esta descripción y dice: el Espíritu siempre, cuando nosotros tengamos que tomar una decisión, va a ir a buscar la cantidad de palabra que nosotros tengamos en nosotros mismos. El Espíritu va a buscar Biblia en nosotros para poder tener victoria sobre el pecado. Porque sin la palabra no hay victoria, porque la palabra es la que tiene poder y el Espíritu es el que tiene poder, y juntos nos dan las herramientas para vencer, las armas para vencer. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol en 1 Corintios 10. Las armas de nuestra milicia, 2 Corintios 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, necesitamos sí o sí la palabra. Ahora este hermano decía: el Espíritu va a buscar la palabra, ¿y qué encuentra? Netflix, Facebook, Instagram. Va un poco más allá: televisión, películas, serie maratoneada. Y busca, y no hay palabra. ¿Y cómo vamos a vencer si no hay palabra? El Espíritu dice que intercede con gemidos indecibles ante la presencia del Señor. Pero si no hay Biblia, no vamos a vencer nunca, no vamos a tener la victoria. Porque el Espíritu necesita de la palabra para que nosotros tengamos herramientas para la victoria. Porque la palabra es la que nos redarguye, la que nos da instrucción, la que nos muestra la justicia de Dios, la que nos da las herramientas para vencer. El Espíritu más la palabra. No lo dejemos solo al Espíritu. Es un esfuerzo, una disciplina de nuestra parte para vencer, para obtener victoria, para que nuestra vida sea lo que Dios quiere que nuestra vida sea. Y el desafío para nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, es que sintonicemos con el Espíritu. Dice el verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay una frecuencia en el dial de nuestra vida, que es la frecuencia para estar sintonizados con Dios, para estar sintonizados con Cristo, y es estar sintonizados con el Espíritu, porque el Espíritu nos lleva a la voluntad del Padre por medio de la obra de Cristo. Hay una frecuencia que tenemos que sintonizar para estar viviendo en la voluntad de Dios. ¿En qué frecuencia vivimos? ¿Qué dial tenemos sintonizados? Cada uno, de manera personal, particular y especial, es único y original para el Señor. Y en esta sintonía particular y especial de cada uno, Dios quiere estar. Por eso, como decía Rubén al principio, es personal, es individual, es de cada uno con el Señor, en la búsqueda de su propósito, en conocer sus dones, los dones que Él nos ha dado, en desarrollarlos para su gloria, en que la iglesia crezca, en que la familia espiritual se fortalezca, en que nuestra vida se desarrolle para Dios. Es la sintonía fina de lo que el Espíritu, por medio de la palabra del Señor, quiere hacer en nuestra vida. Quiere que vivamos en el fruto del Espíritu. Y quizá en medio nuestro haya alguien que todavía no tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Si no tuviste un encuentro personal con Cristo, hoy es el momento de sintonizar. Hoy es el momento de prender la radio. Porque dice que la palabra, el que peca se muere. El que ha quebrantado los mandamientos de Dios está separado de Dios, porque
Lamentablemente el pecado nos separa de Dios. ¿Y cuál es la única manera de llegar a Dios? Cristo. Depositando nuestra fe, creyendo, arrepentidos porque nuestro pecado, nuestra maldad nos separa de Dios. Y eso requiere humildad. Reconocer nuestra condición requiere humildad, porque el ser humano, si hay algo que es y por lo que se caracteriza, es por su orgullo, su vanagloria y su soberbia. Y el primer paso que el Señor nos pide es ser humildes, reconocer que tenemos pecado, que ese pecado nos separó de Dios y creer que el único camino para llegar a Dios es Cristo. Después de ahí, naciendo de nuevo, el Señor promete la victoria por medio de la obra de su Espíritu. El desafío es personal, es individual, es para cada uno en la frecuencia que el Señor le pide que viva su vida espiritual. Pero es en santidad y es buscando que el fruto del Espíritu se haga real en nuestra vida. Que al reflexionarlo y pensarlo y conociendo más al Espíritu, nuestra vida pueda tener decisiones firmes y seguras en lo que Dios espera de nosotros. Oramos y terminamos este tiempo. Padre que estás en los cielos, nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que encontramos en ella. Señor, que verdaderamente nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestra voluntad se dedique a conocer más de ti, a estar guiados por tu Espíritu. Señor, a ser llenos de tu Espíritu, a vivir a dar fruto de tu Espíritu, para que verdaderamente, Señor, cumplamos con lo que tú esperas de nuestra vida. Señor, gracias por bendecirnos, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Señor, encomendamos esta semana en tus manos, para que verdaderamente tu Espíritu nos guíe a toda verdad y podamos tomar decisiones sabias en ti. Lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.